Hola, mi nombre es Camila Mónica Alvarado López, soy estudiante de medicina de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Hoy les vengo a presentar sobre las arterias del miembro inferior, que es un tema muy importante que lo daremos a conocer a continuación. ¿Qué son las arterias? Las arterias son vasos por los que circula la sangre del corazón hacia los tejidos con oxígeno y con nutrientes. Bueno, para explicar las arterias del miembro superior, debemos conocer las arterias ilíacas comunes. La ilíaca común derecha e izquierda son las que se originan en la parte abdominal de la aorta. Estas dos se dividen en arteria ilíaca externa e interna. La interna es la que podemos observar aquí, que llevan la sangre a los tejidos y órganos, mientras que las externas, la que tenemos al lado acá, son las que, estas arterias son las que llevan la sangre a la pierna y a los pies. Para ello, según Rovier, tenemos las ramas extrapélvicas que son arteria obturatriz, arteria glútea superior, arteria glútea inferior y arteria puente interna. La arteria obturatriz. La arteria obturatriz es la que se dirige anteriormente y es aplicada a la pared lateral de la pelvis menor, hasta el conducto obturador. Bueno, este se va a bifurcar en dos ramas, rama anterior y posterior, que estas ramas van a ser terminales. En la rama anterior es la que va a seguir en el borde anterior del agujero obturador que está aquí, esta rama, la cual va a suministrar ramas para músculos, obturadores externos, extensores, aductores y pectines. Y mientras que la rama posterior es la que va a seguir el borde posterior del agujero obturador, que también va a ver la membrana obturatriz y van a ser el ramo acetabular superior. La arteria del glúteo superior se dirige hacia abajo y hacia afuera, pasando por la escotadura ciática mayor, y este se va a encontrar conformado por el ligamento sacro espinoso. Esta arteria va a pasar por el agujero ciático mayor, que es el agujero que podemos observar aquí, y va a pasar por encima de este músculo, que es el músculo piriforme. Y es aquí donde se va a pasar de pelvis a la región glútea, en la cual aquí en la región glútea se va a ramificar por rama superficial y rama profunda. Que la rama superficial vamos a poder observar la que está aquí. Aquí está. Ya. La rama superficial, como vemos, es la que va hacia adentro. Y esta rama va a irrigar al músculo glúteo mayor y al músculo glúteo medio. Bueno, y en la rama profunda es la que va hacia afuera y va a ir lateralmente. Bueno, esta va a irrigar al músculo glúteo menor, donde este es el músculo, que es el glúteo menor, y también va a irrigar el músculo glúteo medio, que es nuevamente el que está aquí arriba. Bueno, eso. La arteria glútea inferior. La arteria glútea inferior es la que nace del tronco anterior y esta desciende verticalmente hacia abajo del plexo sacro, en la cual va a pasar entre el nervio S2 y S3 para introducirse de nuevo con el agujero ciático mayor, donde se va a encontrar por debajo el músculo piriforme, que está aquí, y medialmente con la arteria pudenta. Bueno, este va a pasar por el agujero ciático mayor y va a pasar por la región glútea, que es donde se van a ramificar los músculos glúteo mayor, obturador interno y cuadrado femoral. La venta interna es parte de la región glútea. Para alcanzar esta región pasa por la porción inferior de la escotadura ciática mayor, inferiormente al músculo piriforme y lateral a la arteria glútea inferior. Yes. La arteria femoral. La arteria femoral es la continuación de la arteria ilíaca externa y esta se encuentra situada anterior-medial al muslo. Esta se extiende hasta el ligamento inguinal hasta el hiato del músculo aductor. Esta arteria recorre el canal femoral y tiene relación con los elementos musculares y faciales que constituyen los orificios y paredes de este canal. En el interior del canal femoral, la arteria es acompañada por la vena femoral, la cual inferiormente se sitúa lateral a la arteria, mientras que su trayecto va a ser ascendente
y se sitúa primero posterior y luego medial. La arteria femoral va a tener sus ramas colaterales: arteria epigástica superficial, arteria subcurfea ilíaca superficial, arteria pudental externa superficial, arteria pudental externa profunda, arteria femoral profunda, arteria descendente de la rodilla. Bien, la arteria epigástica superficial, esta va a atravesar la fascia cririforme y se dirige superiormente, mientras que va a anastomosar con la arteria epigástica superior y circunfleja ilíaca superficial. Mientras que la arteria circunfleja ilíaca superficial es la que nace a la misma altura de la precedente, que esta también atraviesa la fascia ciriforme, podemos observar, y este se dirige superiormente y lateralmente. También esta se distribuye en los tegumentos de la pared abdominal. Bien. La arteria puente superficial externa es la que nace y se origina en la cara medial de la arteria femoral. Esta atraviesa la fascia ciriforme y esta distribuye en los tegumentos de la región púbica, en el escroto del hombre y los labios mayores de las mujeres. En la arteria puenta externa profunda es la que nace un poco inferior a la arteria puenta externa superficial, la cual hace que esta arteria cruza transversal a la avena femoral. La arteria femoral profunda. Esta arteria es un tronco arterial voluminoso que en sus ramas irrigan los músculos y tegumentos. Aquí nace posteriormente de la arteria femoral y aproximadamente 4 centímetros del ligamento inguinal. Esta arteria femoral profunda desciende posteriormente a la arteria femoral y anteriormente al músculo iliopsoas. La arteria femoral profunda da arterias del músculo cuádriceps femoral, arteria circunfleja femoral lateral, arteria circunfleja femoral medial y por último arteria perforante. Ramas colaterales de la arteria femoral profunda tenemos la arteria descendente de la rodilla, que esta nace en la arteria femoral de la altura del hiato aductor y a veces inferiormente al hiato aductor de la parte superior de la arteria poplitea. La arteria poplitea está situada posteriormente en el fémur y esta se inicia del hiato aductor y termina en el músculo del sóleo en el arco tendinoso. Este es el músculo sóleo, esta sería la arteria poplitea y este va a estar cubierto superiormente por el músculo semimembranoso. Además, en la arteria poplitea encontraremos sus ramas colaterales, que son arteria superior, arteria medial, arteria inferior de la rodilla, recto lutuliana y arterias solares. En la arteria superior de la rodilla tenemos la arteria superior lateral y la arteria superior medial. La superior lateral es la que se divide en la rama superior o muscular y una rama inferior. Y en la arteria superior medial es la que se divide en rama profunda y superficial. La arteria media de la rodilla es la que se encuentra anterior a la arteria poplitea, que es la que está aquí. Y esta se dirige anteriormente para penetrar en el plano fibroso posterior de la rodilla. En la arteria inferior de las rodillas tenemos inferior medial y lateral. En la medial es la que rodea el cóndilo medial de la tibia, mientras que la lateral es la que se encuentra medialmente al ligamento colateral peroneo. A continuación, la red rotuliana. Esto está conformado por 4 arterias superiores e inferiores y las ramas de la arteria tibial anterior, mientras que las arterias surales, estas son 2 arterias, una medial y otra lateral, la cual esta nace de la cara posterior de la arteria poplitea. Hola, mi nombre es Malena Morillo y yo voy a hablar desde la arteria tibial anterior.
Ya, la arteria tibial anterior va a ser la bifurcación anterior de la arteria poplitea. Esta va a atravesar el agujero entre la tibia y el peroné y el borde superior de la membrana interósea. Va a descender hasta el borde inferior del retináculo inferior de los músculos extensores, donde se va a convertir en arteria dorsal del pie. Es decir, desde aquí, todo esto va a ser la arteria tibial anterior. Va a estar acompañada del nervio peroneo profundo. En la pierna va a discurrir entre el músculo tibial anterior y medialmente, los músculos extensores largos lateralmente y va a estar aplicada estrechamente sobre la membrana interósea en sus 3/4 superiores y en el cuarto inferior va a estar descansando en la cara lateral de la tibia. En el tobillo va a pasar posteriormente al retináculo inferior de los músculos extensores, el tendón del extensor largo del dedo gordo y va a cruzar anteriormente, situándose medial a la arteria. Va a tener ramas colaterales. La primera va a ser la recurrente tibial posterior. Aquí está, esta va a ser delgada, inconstante, van a ser posterior a la membrana interósea de la pierna, va a rodear el cuello del peroné y va a terminar en la cara anterior de la articulación tibio-peronea. Su segunda rama colateral va a ser la arteria recurrente tibial anterior, van a ser anterior a la membrana interósea de la pierna, va a ascender sobre el cóndilo lateral de la tibia, cubierto por el músculo tibial anterior, y va a terminar por varias ramas que contribuyen a la red rotuliana. La arteria recurrente peronea anterior, esta va a ser inconstante, va a nacer anterior a la membrana interósea, va a ascender a lo largo del nervio peroneo profundo y entre las inserciones del músculo peroneo largo, va a ascender a lo largo del nervio profundo y entre las inserciones del músculo peroneo largo está la articulación tibio-peroneo. Ya, esta arteria va a pasar por ahí. Se ramifica en la cara lateral de la rodilla. Ya. La cuarta rama colateral es la arteria maleolar anterior medial. Esta va a nacer superior al retináculo inferior de los músculos extensores, se va a dirigir inferior y medial cruzando la cara profunda del tendón tibial anterior y va a terminar en el malleolo medial mediante ramas cutáneas y articulares. Y la última rama colateral va a ser la rama maleolar anterior medial. Esta va a nacer a la altura de la precedente. Va a ir inferior y lateralmente, cruzando la cara profunda de los músculos extensores. Va a proporcionar ramas superficiales o cutáneas y ramas articulares y calcáneas. Ya las ramas calcáneas van a discurrir profundo a los tendones de los músculos peróneos y terminan en la cara lateral del calcáneo. Se van a anastomosar con las arterias peroneas y tarsiana lateral. La arteria dorsal del pie. La arteria dorsal del pie, va a ser continuación de la arteria tibial anterior. Va a nacer en el borde inferior del retináculo de los músculos extensores y se va a dirigir al dorso del pie hasta el extremo posterior del primer espacio interóseo del metatarso. Ya, va a seguir el borde lateral del tendón del extensor largo del dedo gordo, va a estar cubierta por la fascia del extensor corto de los dedos y el extensor corto del dedo gordo. El músculo extensor del dedo gordo que la va a hacer cruzar oblicuamente. Ya va a tener sus ramas colaterales, va a ser la arteria tarsiana lateral o lateral del tarso, es esta de aquí. ¿Ya? Va a nacer por el borde inferior del retináculo inferior de los extensores, va a pasar profundo al extensor corto de los dedos y extensor corto del dedo gordo, va a irrigar a huesos y articulaciones y se va a anastomosar con la rama perforante de la arteria peronea, la arteria maleolar anterior, la lateral, superiormente, con la arteria arqueada anteriormente y con la arteria plantar lateralmente. Ya. La arteria seno del tarso, va a nacer de la arteria tarsiana lateral o de la maleolar anterior lateral. Esta se va a dirigir lateralmente a la entrada del seno del tarso
iba va a recorrer ese conducto. Ya se van a estamuzar con una rama de la arteria plantar medial, y ya, la, la arteria arqueada, de aquí. Esta van a ser posterior al primer espacio interóseo, se va a dirigir lateralmente, describiendo la curva de la concavidad posterior. Va a terminar sobre el borde lateral del pie, donde se anastomosan con las arterias tarsianas y plantar lateral. Y la arteria metatarsiana dorsal del primer espacio interóseo. Esta va a nacer en el punto de la arteria en que cambia la dirección para atravesar el primer espacio interóseo. Ya. Se va a dividir en dos ramas, en una medial y en una lateral. La rama medial va a originar las arterias digitales, dorsales, medial, lateral del dedo gordo, y la parte lateral va a estar la arteria digital dorsal, medial del segundo dedo. Ya. La arteria perforante anterior se van a estamuzar con la arteria metatarsiana plantar del primer espacio interóseo del metatarso. Ya. El tronco tibio peroneo. El tronco tibio peroneo va a ser, es la porción de la arteria tibial posterior situada entre el origen de la arteria tibial anterior y la arteria peronea. Puede hallarse ausente, es decir, es inconstante. Inicia en el arco tendinoso del sóleo y termina en el punto de origen de la arteria peronea. Este, este, las, va a estar posteriormente al músculo tibial posterior y anterior al músculo sóleo, del cual se separa por el tronco venoso tibio peroneo y nervio tibial. Va a tener dos ramas colaterales. Sus ramas colaterales va a ser ya, las ramas colaterales va a ser la arteria recurrente tibial medial. Esta se va a dirigir medialmente profunda, el músculo sóleo, y se ramifica en el cóndilo medial de la tibia. Y su segunda rama colateral va a ser la arteria nutricia de la tibia. Esta va a llegar al agujero nutricio de la tibia y va a suministrar ramas a los músculos adyacentes. Ya. La arteria peronea. La arteria peronea se va a originar lateralmente a la arteria posterior, a la arteria tibial posterior. Esta se va desde el tronco tibio peroneo al extremo inferior y de la membrana interósea, donde se origina una rama perforante. Esta va a hacer la continuación inferiormente como arteria peronea posterior. Ya, va a discurrir aplicada sobre el músculo tibial posterior, va a penetrar entre la tibia posterior y el flexor largo de los dedos, llegando a la cara posterior de la membrana interósea hasta su extremo inferior. Sus ramas colaterales van a ser ramas musculares, ramas nutricia del peroné y rama anastomótica transversal o rama comunicante. Esta se une superior a los malleolos, una rama análoga de la arteria posterior. Se va a unir a una rama análoga de la arteria tibial posterior, y a sus ramas terminales va a ser la rama perforante. Esta va a atravesar en el extremo inferior de la membrana interósea y va a descender anteriormente y se van a estamuzar con la arteria malleolar anterior lateral. Su segunda rama terminal va a ser la arteria peronea posterior. Esta va a ser la prolongación inferior de la arteria peronea y va a descender posterior al malleolo lateral y termina en la cara lateral del calcáneo. Estas se van a estamuzar con la rama perforante y las arterias malleolar anterior lateral, terciana lateral y plantar lateral. La arteria tibial posterior, esta va a originarse inferiormente a la arteria tibial anterior. ¿Ya? Este va a descender sobre el plano muscular profundo de la pierna hasta la entrada del canal calcáneo. ¿Ya? Aquí podemos ver, esta es la tibial posterior, ya esta va a estar cubierta por el músculo sóleo y el tabique intermuscular transverso de la pierna. Se va a situar, el nervio tibial se va a situar lateral a esta arteria y a la altura del malleolo medial va a discurrir una vaina fibrosa propia que contiene el nervio tibial.
Sus ramas colaterales van a ser ramas musculares, rama anastomótica, que esta se va a unir a la rama análoga de la arteria peronea, rama maleolar medial, que se va a anastomosar con la arteria maleolar anteromedial, y rama de la arteria tibial anterior. Y ramas calcáneas para el calcáneo, partes blandas de la región posteromedial del talón. Aquí están sus ramas colaterales, aquí van, se pueden ver las ramas musculares, las ramas anastomóticas, aquí están las ramas calcáneas y, no, las ramas calcáneas, perdón, y las ramas del maleolo medial. Arterias plantares. Las arterias plantares nacen de la tibia posterior que se dividen en el calcáneo en dos ramas terminales, arteria plantar lateral y arteria plantar medial. Vamos a empezar por la arteria plantar lateral. Ya. En la arteria plantar lateral, perdón, en la arteria plantar lateral va a ser la continuación de la arteria tibial posterior, por lo que es más voluminoso, siempre va a ser más voluminoso. Va a llegar a la parte medial del borde lateral de la planta del pie, aplicando al cuadrado plantar y cubierta por un abductor del dedo gordo, por el abductor del dedo gordo y flexor corto del dedo gordo. Esta va a ser la base del quinto metatarsiano y se introduce profundo al flexor largo de los dedos. Ya, en este punto va a nacer el arco plantar profundo. Ya, sus ramas colaterales va a ser rama perforante posterior, que va a atravesar la planta dorsal del extremo posterior de los últimos espacios interóseos y se van a anastomosar con las arterias metatarsianas dorsales. La arteria digital plantar lateral del quinto dedo, que van a ser en el punto de la arteria en el punto en que la arteria va a cambiar de dirección. La arteria metatarsiana plantar del espacio interóseo segundo, tercero y cuarto se anastomosa en el extremo anterior del espacio interóseo segundo, del espacio interóseo de la arteria metatarsiana dorsal. Y la arteria metatarsiana plantar del primer espacio interóseo. Va a nacer en el punto de unión de la arteria dorsal del pie y termina suministrando una rama medial y una rama lateral, que se divide en la arteria digital plantar respectivamente. Ya. Ahora vamos con la arteria plantar medial. La arteria plantar medial se va a dirigir directamente hacia el dedo gordo. Ya sus ramas terminales van a ser arteria digital plantar medial del dedo gordo. Este puede dividirse en dos ramas y formar una rama medial y una rama lateral. En su rama medial va a estar la arteria digital plantar medial del dedo gordo y en su rama lateral se van a anastomosar con las arterias metatarsianas plantares de los espacios interóseos primero, segundo y rama de la arteria plantar lateral. Muchas gracias. Estas son esta es la bibliografía de donde sacamos las imágenes y de donde he sacado la información para este video. Muchas